Bien, hoy iniciamos con lo que es el tema número 1. El título es la geometría y sus relaciones con el entorno natural. Vamos a iniciar desde la práctica, nos dice. Entonces nosotros vamos a asumir que estamos en una comunidad, en este caso, dice en la comunidad Areruta del Secure Tivnis, ubicada en el departamento de Beni. En una reunión debatieron la importancia de trabajar con cultivos y sembradíos de plantas locales debido a que esto contribuye con la alimentación saludable en la localidad, es lo que nos dice. Entonces, en el Secure Tivnis, en una reunión, dice que debatieron la importancia de trabajar con cultivos y sembradíos, ¿no? Entonces, ahí tenemos algo para resaltar. ¿Qué más? Frente a esta situación, vieron por conveniente sembrar hortalizas por familias. Cada familia vio la forma geométrica. Entonces aquí también tenemos algo para resaltar. La forma geométrica, cada familia vio la forma geométrica, nos dice, ¿no? Ahí vamos a resaltarlo por familias. Aquí, cada familia vio la forma geométrica que tendrían estos huertos. Entonces los huertos van a tener formas geométricas, ahí entendemos. Con la ayuda del maestro de matemática, en consenso con la comunidad, cada huerto debería tener una superficie de 16 metros cuadrados, ¿no? Cada parcela o cada superficie en la que se va a sembrar va a tener 16 metros cuadrados de inicio. En eso habían quedado seguramente en la reunión, ¿no? Para tal efecto, los estudiantes y sus familias trazaron cuadriláteros, ¿no? Y podemos ver aquí que los estudiantes están trazando en esta parte cuadriláteros. Seguramente esta superficie en la que están plantando aquí tiene 16 o debe tener 16 metros cuadrados. Ahí en todo este sector va a ser, seguramente es una parcela de una tierra, ¿no? Donde va de una familia. Esto es la parcela de una familia donde van a hacer los sembradíos, ¿no? Aquí atrás también podemos ver otra figura geométrica y también debe ser de otra familia con una superficie de 16 metros cuadrados. También aquí podemos ver que se está trazando otra superficie para sembrar y todas las superficies deben tener 16 metros cuadrados sin importar la forma. Aquí vemos un cuadrado, círculo al fondo, ¿no? ¿Qué más nos dice? Trazaron cuadriláteros, ¿no? Eso hemos visto en la imagen de la unidad educativa, que respondían a la superficie fijada por consenso, ¿ve? Como les decía, ahí tiene que ser 16 metros cuadrados. Así es que surgieron huertos de 2 por 8, dice. Entonces seguramente ha habido huertos de 2 por 8, ¿no? ¿A qué se refiere con 2 por 8? Seguramente tenía, aquí lo vamos a graficar y lo voy a volver a bozar. Vamos a meter una página en un huerto de 2 por 8. ¿A qué se refiere? Seguramente tenía de ancho 2 y de profundidad 8 metros. Entonces, todo esto tenía que hacerse 16 metros cuadrados, ¿no? Es lo que nos indica. ¿Qué más nos dice? Ahí hemos realizado el gráfico. Había de 4 por 4 más nos dice, ¿no? Aquí tenemos 4 por 4, entonces seguramente habían familias que han trazado, como hemos visto en la imagen, un cuadrado, ¿no? Un cuadrado de 4 por 4. 4 por 4, de manera que igual daba 16 metros cuadrados. ¿Qué más nos dice aquí? También habían otras familias que han trazado de 6 por 1, dice aquí, ¿no? Entonces, seguramente aquí había una familia que ha trazado de 1 metro de ancho por 16 de largo, dice. Entonces va a ser un poquito más largo. Ahí, dependiendo del campo que tengan, ¿no?
pero también tiene que tener los 16 metros cuadrados en cuanto a superficie, ¿no? Cuando hablamos de superficie estamos hablando del espacio que ocupa en una figura plana, ¿no? Bien, hasta ahí, a ver, tenemos y otras medidas, ¿no? Algunos decidieron construir figuras geométricas diferentes para salir de lo común. Ahí vemos un círculo, ¿no? Para salir de lo común, pero respetando la superficie acordada. Por ejemplo, las áreas de un cuadrado y un círculo. Como les decía, aquí un círculo están en el gráfico, realizando las mismas que deben ser iguales. Algunos estudiantes trazaron figuras con formas de autos, dice, árboles y otros, pero sin perder el objetivo. Entonces seguramente dice que habían estudiantes que, digamos, aquí han realizado, en vez de hacer aquí como les muestro cuadrados o rectángulos, han también realizado, dice, círculos. Hay un círculo perfecto, ¿no? Círculos. Entonces van a realizarlo, o lo imagino un círculo, ¿no? Luego también dice que han realizado figuras de autos, ¿no? Seguramente han hecho un autito ahí, ¿no es cierto? Un autito, los estudiantes con su ventanita y todo eso, ¿no? Con las llantitas. Pero la superficie del auto también tenía que tener 16, lo que abarca, ¿no? 16 metros cuadrados. ¿Qué más nos dice? Pero sin perder el objetivo, dice. Otros estudiantes decidieron trazar formas creativas en la superficie del huerto, de tal manera que las superficies sean iguales siempre a 16 metros. Eso es lo importante, ¿no? Que no debe pasar ni ser menos a 16, haciendo de esta experiencia divertida. Dice. Ahora, aquí quiero que me atiendan. Todos van a realizar esta actividad hoy. Van a responder en su cuaderno, le van a colocar el título, que tenemos el título, tema número 1, dice, aquí, le colocan el título, la geometría y sus relaciones con el entorno natural. Entonces, lo que vamos a realizar, entonces, esto lo haremos a ver, ¿cómo vamos a realizarlo? Bien. Aquí vamos a realizar en una página diferente el tema número 1, le colocan el título, ahí está, la geometría y sus relaciones en el entorno natural. Volvemos al texto y lo que van a realizar es, en base a la lectura que hemos leído aquí, ¿no? Esto no está, se ha copiado el título. Las preguntas de aquí. La primera pregunta que dice, ¿cómo puedes, a ver, vamos a hacerlo más exactito, cómo puedes dar utilidad a la geometría y sus relaciones con el entorno natural para proyectar espacios según la necesidad de la comunidad, ¿no? Entonces vamos nosotros a copiar esta pregunta. Ahí. Vámonos a nuestra hojita en la que estamos haciendo las actividades. Y ahí está la preguntita, ¿no? Ustedes hacen la pregunta 1, como habíamos hecho también en religión y en otras actividades, responde las preguntitas, ¿no es cierto? ¿Cómo puedes dar utilidad a la geometría y sus relaciones con el entorno natural para proyectar espacios y superficies según las necesidades de la comunidad? ¿Cómo podemos proyectar? Dice, ¿cómo darle utilidad? Podemos igualar superficies. Igualando superficies ustedes le pueden colocar, ¿no? Es una forma en la que yo respondería. Igualando superficies diferentes. Bien. Como en los ejemplos que habíamos visto, ustedes van a ampliar aquí que
como que hacen las superficies del cuadrado con el círculo y también algunas figuras como el auto y los arbolitos, de modo que todos tienen 16 metros cuadrados, ¿no? Podemos hacer distintas superficies con la misma cantidad de superficie, pero diferentes imágenes, ¿no? Ustedes pueden ahí ampliar sus respuestas. La siguiente pregunta que dice, ¿qué tan útil consideras a la geometría para solucionar necesidades y problemáticas de la realidad en función de las potencialidades de la región? Dice, ¿qué tan útil consideras tú para dar solución a problemáticas de la realidad en función a sus potencialidades, ¿no? Aquí en la región, como tenemos entendido, es una región productiva, ¿no es cierto? Entonces ustedes aquí vamos a agarrar esta preguntita y la copiamos, ¿no? Bien. Entonces la siguiente pregunta ahí tenemos con rojo, ¿qué tan útil considera la geometría? Esto ustedes lo van a realizar, repito, en su cuaderno. Lo leen biencito y los responden. ¿Qué tan útil consideras? Es útil para definir qué cantidad de producto necesitamos si hablamos de cultivo para una superficie, ¿no? Entonces, si hablamos de diversificar aquí nuestra producción, por decirles, si yo tuviera una cantidad de superficie y quisiera tener dos productos, por decirles, quisiera tener mandarina y caña de azúcar, por decirles, entonces ahí entra lo que es la superficie, ¿no? Si yo quiero tener más mandarinas, aquí me explico, ustedes lo van a ya redactar con sus palabras. Si yo quiero tener, por decirles, esta es la superficie que yo tengo para realizar cultivo, de acuerdo a esto, si yo quiero tener una cantidad mayor de mandarina a la de caña de azúcar, entonces la superficie me ayuda a tener claro, ¿no? En cuánto debo o en cuánto puedo yo delimitar mi siembra, ¿no es cierto? Si yo quiero que la mandarina sea mayor, entonces la superficie de la mandarina, del área a plantar mandarina, la superficie será mayor a la de caña de azúcar, ¿no? Entonces me ayuda a definir la cantidad de superficie a emplear. Ahí ustedes pueden colocar y en sus palabras también, ¿no? Dar un ejemplo, redundar. ¿Qué dice la otra pregunta? Son 3 preguntas entonces que ustedes van a tener que realizar, responder. ¿Cómo utilizas aquí? ¿Cómo utilizas superficies, perímetros en tu contexto? ¿Cómo utilizas las superficies y perímetros en tu contexto? Dice, ¿no? La otra pregunta con verde. Lo vamos a recortar, a ver, para hacerlo más rapidito. Bien. Aquí la otra pregunta dice, ¿cómo utilizas las superficies y perímetros en tu contexto? ¿Cómo utilizamos? Generalmente nosotros lo utilizamos en nuestros hogares al momento de definir por decirles, el tamaño de un cuarto. La mayoría de los cuartos en general son de 4x4, 3x4 o 5x4. Esa es una utilidad que le damos cotidianamente. Ustedes pueden medir en su cuarto qué superficie tiene, midiendo solamente 2 lados, ¿no? 2 lados adyacentes. Si tiene de un lado 3 y del otro lado 4, multiplican esos dos, 3 por 4, 12. Esa es la superficie que tiene su cuarto. Entonces generalmente se utiliza en lo que es las viviendas, en construcción y todo eso, ¿no? Pueden colocar todo eso, ¿no? En superficies de viviendas y acotar más, ¿no? En superficies de viviendas.
viviendas, midiendo los lados de un cuarto, de modo que nos permite saber qué dimensiones tendrán todas nuestras habitaciones, ¿no? Ya ustedes lo hacen un poquito más amplio. Por último tenemos otra preguntita, entonces son 4, que dice ¿por qué es necesario conocer las unidades cuadradas para medir superficies? ¿No? Bien, ahí la preguntita dice ¿por qué es necesario conocer las unidades cuadradas para medir superficies? ¿No? Las unidades cuadradas en principio nos ayudan a identificar que se trata de superficie. Cuando ustedes van a ver en cualquier lugar, si hay un número, por decirles, aquí les doy un ejemplo, un número, por decirles 100, n cuadrado, cualquier letra que sea al cuadrado, a cuadrado, ustedes ahí pueden tener la idea de que se trata de una superficie o estamos hablando en 2 dimensiones, ¿no? Estamos hablando de un plano. Es por eso que es importante conocer las unidades cuadradas, ¿no? Nos ayuda a saber en qué dimensión nosotros estamos trabajando. Si ustedes colocaran el mismo número de 100 a la A, esto nos indica que estamos trabajando en una dimensión, en este caso en líneas, ¿no? Cuando ustedes hacen la recta gráfica, ahí cuentan los numeritos, ¿no es cierto? 1, 2, 3, entonces nos indica que estamos trabajando en una línea nada más, en una sola dimensión. Cuando trabajamos con unidades cuadradas le aumentamos otra dimensión aquí, ¿no? Y gracias a esto nosotros sabemos que ya es un plano, ¿no? Aquí hay una superficie y sabemos que esto ya estamos hablando de superficies aquí, ¿no? Nos ayuda a identificar entonces que se tratan de superficies, ¿no? También las unidades cuadradas nos sirven para identificar qué unidades estamos tomando. Porque si yo tuviera, por decirles, un cuarto de 3 metros por 4 metros, por decirles, ¿no? Esto sería 12 metros cuadrados, ¿no? Es decir, aquí los exponentes se suman. ¿Qué pasaría si en vez de medir el lado que tiene 4 metros, yo lo mido en centímetros? En centímetros tendría que ser 400 centímetros, ¿no es cierto? Entonces al multiplicar esto no se puede realizar ya. Es por eso conocer las unidades cuadradas es importante para no confundirnos, porque si nosotros multiplicamos 3 por 400 nos va a dar 1200, ¿no? Y esto no es real. No es real. No se pueden multiplicar aquí, esto que quede claro, metros con centímetros, ¿no? No se pueden multiplicar. Entonces es de ahí que es importante conocer las unidades cuadradas para identificar que estamos trabajando con la misma unidad, ¿no? Aquí tendría que ser estos 400 centímetros, tendría que convertirlo a metros y trabajar con los metros. Está bien, ustedes pueden ahí acotar algo más si es que logran averiguar. Ese es el trabajo para hoy y conmigo será hasta la próxima clase.